Two silly lovers in loving colors spend a summer in the barley. In sunny weather, seemed like forever. They went off to join the army. When he got on the train. En esta serie de videos en relación a los contratos, ahora nos toca ver los contratos reales. ¿Qué son los contratos reales? Son aquellos que se perfeccionan fundamentalmente con la entrega de la cosa objeto del contrato. Nunca olvidar aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa objeto del contrato. Ahora, siempre tenemos que ligar en este caso con el comodato, de los cuales vamos a ver luego, el préstamo. ¿Qué relación de repente como que parecieran ser distantes o no estar relacionado o parece no ser una palabra que tenga una raíz jurídica? Bueno, vamos a entender qué es el préstamo. El préstamo es un contrato en el que una de las partes entrega una cosa a la otra confiriéndole el derecho de servirse de ella, sea que no se altere su sustancia o se destruya o perezca en el uso, debiendo restituirse en el primer caso la misma cosa y en el segundo caso una similar. De la definición anterior se deduce que el préstamo puede ser de uso o comodato o de consumo mutuo. Cuando vamos al BCI o al Banco Chile o al Banco Santander que ustedes deseen, van por un préstamo de consumo o mutuo, ¿ya? Pero esta vez nos vamos a detener en el comodato o préstamo de uso, ¿ya? El concepto, quiero que quede claro que es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Revisemos el 2174 de todos modos para que quede claro. A pesar de lo expresado en este artículo, dicho contrato se perfecciona por la entrega de la cosa, ojo, no por la tradición. Recordemos de que tenemos bienes muebles e inmuebles. Empecemos a refrescar los anteriores videos y vamos a recordar de la tradición de los bienes muebles, de los bienes inmuebles y la entrega y el juego con la entrega y la tradición. ¿Ya? Hay que revisar videos anteriores. ¿Cuáles son las características del comodato? Es gratuito. Lo vemos en este esquema, no existe precio por el uso debido a su gratuidad. El comodatario beneficiado por esta característica debe cuidar la cosa con mayor dedicación, ya que responde de culpa, memoria, culpa levísima. En ciertos casos puede el comodato beneficiar a ambas partes y aún solo al comodante, no variando su carácter de gratuito, pero la responsabilidad del comodatario entonces es menor. Veamos el artículo 2178, 2179, 2174, 2192, ¿ya? Revísenlo por favor para que les quede más o menos claro. Segundo, es real, solamente se perfecciona por la entrega de la cosa. Nace desde el momento de la entrega, pues antes puede existir una promesa de préstamo, pero no un comodato, porque la obligación que de éste nace es la que tiene el comodatario de devolver la cosa que ha recibido y como elemento esencial de su perfeccionamiento supone la entrega de la misma. Por otra parte, es unilateral. En el momento en que se perfecciona, solo nace la obligación para una de las partes, a saber, la obligación del comodatario de restituir la cosa que ha recibido en préstamo y de conservarla y usar de ella conforme al espíritu. Ahora, ¿qué otra última característica? O consideremos penúltima, título de mera tenencia. Es un título de mera tenencia la entrega que debe hacerse al comodatario
como requisito para la conclusión del contrato es la entrega de la cosa material y el comodatario solamente inviste respecto de ella el carácter de mero tenedor. El comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, sigue siendo dueño, poseedor, no sé, pero no conserva su ejercicio en cuanto fuere incompatible con el uso concedido al comodatario. Como dueño, sufre los riesgos de la cosa, estamos claros, salvo el caso de culpa del comodatario. Y finalmente puede probarse por testigos, destacada excepción a las normas generales que regulan la prueba testimonial, ¿ya? Eso revísalo en el 2175. ¿Qué partes intervienen en el contrato? El comodante, que es el que entrega gratuitamente una especie mueble o raíz, y el comodatario, el que recibe la cosa mueble o raíz a objeto de usarla y restituir la misma especie luego de finalizado el uso. Bueno, de esto estamos claramente pensando cuáles son las obligaciones del comodante, cuáles son. Paga la expensa de conservación de la cosa. Deben tener el carácter extraordinario y ser necesarias y urgentes. Allí está el 2191 número 1 que lo aclara. También debe indemnizar de los perjuicios por la mala calidad o condición de la cosa prestada, siempre que respecto a esa mala calidad del objeto prestado se reúnan tres circunstancias claves. Primero, que haya sido conocida y no declarada por el comodante del 2192 número 2. Segundo, que sea de tal naturaleza que fuere probable hubiese de ocasionar perjuicio, 2192 número 1. Y la tercera, que el comodatario no haya podido con mediano cuidado conocerla y precaver los perjuicios del 2192 número 3, 2192 número 3 del Código. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del comodatario? Debe conservar la cosa. Recordemos que responde de culpa levísima del comodatario. Segundo, debe usarla de la forma convenida según el uso habitual. Debe restituirla a la expiración del plazo, excepción en el caso de que esté autorizado legalmente para ejercer el derecho legal de retención. En todo caso, por regla general, los herederos deben restituir la cosa. En el siguiente video vamos a ver el comodato precario y el precario, ¿ya? Pero es importante en este esquema que estamos viendo ahora que quede más o menos claro el comodato y sus características, y por otra parte quiénes son los que intervienen en el comodato, ¿ya? Siempre cuando se estudia el contrato de comodato, siempre se estudia además el concepto de comodato precario y de precario. Ojo, comodato precario y precario. Para efectos prácticos lo estamos viendo en forma separada. ¿Qué es el comodato precario? Pregunta clásica, y me tocó en lo personal en la práctica profesional. Comodato precario es aquel en que el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. ¿Qué artículo? 2194, 2195, ¿ya? Es bien importante ese aspecto. Entonces, en este esquema, nosotros vemos de que será precario cuando se estipula que el comodante podrá pedir la restitución en cualquier tiempo, cuando no se presta la cosa para un servicio particular, cuando no se fija un plazo de restitución. Por regla general, el comodante no puede pedir la restitución de la cosa antes que expire el plazo convenido o antes que termine el uso para el cual se prestó la cosa. Cuando el comodante puede en cualquier tiempo pedir la restitución de la cosa, el comodato recibe la denominación de comodato precario del 2194 que vemos en este esquema
Es importante tener, pero claro este concepto. Sucede que durante la práctica profesional a ustedes como postulantes les llega un caso, les llegan clásicamente casos y está al lado su profesor guía o su profesor que verá cómo usted le responde al cliente o al usuario, como quiera llamarlo, ¿ya? Y en la medida de que usted tenga claro el comodato precario, en el fondo va a tener clara la resolución del conflicto, ¿ya? Por otra parte, el precario, no dije comodato precario, dije precario, lo que para la ley constituye también precario, conforme al 2195, inciso segundo del mismo código, es una simple situación de hecho, con absoluta ausencia de todo vínculo jurídico entre el dueño y tenedor de la cosa, una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada sin fundamento, apoyo o título jurídicamente relevantes, ¿ya? Entonces, bien importante, ausencia de contrato previo. Veámoslo acá en este esquema con las 3 flechas. Que dicha tenencia se tenga por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Tenencia de una cosa ajena. Entonces, tener presente siempre el 2195, ¿ya? Que es la tenencia de cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. ¿Qué requisitos? El goce de la cosa debe hacerse gratuitamente. 2. El goce debe realizarse sin contrato previo. Quien goza de ella no debe tener un título que lo habilite para gozarla. 3. Quien tiene la cosa debe gozarla a consecuencia de la ignorancia o mera tolerancia del dueño, ¿ya? Bien importante este aspecto de que se debe tomar en cuenta que finalmente el goce de la cosa debe hacerse gratuitamente, el goce debe realizarse sin contrato previo, quien tiene la cosa debe gozarla a consecuencia de la ignorancia o mera tolerancia del dueño, ¿ya? Entonces vimos contrato de comodato, ¿ya? Bien importante. Vimos comodato precario y vimos precario. Contrato de comodato, comodato precario y precario. Siempre no olvidar. A veces como que estos temas pasan como muy rápido cuando se ven en la cátedra, pero es importante sistematizar que son cosas distintas y que si bien eso están relacionadas, sin lugar a dudas, pero son cosas distintas, ¿ya?